El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidos, bienvenidas al rumor de la discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda? Ángel Melgoza, y estamos con una compa que es ya prácticamente de casa. Mariana Mora, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Prácticamente de casa porque estamos preparando también un podcast que se llama El After. ¿Cómo es el intro? A ver si nos puedes... ¿El intro? ¿Te acuerdas del intro todavía? Claro, sesiones para repensar las drogas, el prohibicionismo y sus efectos en los cuerpos. Entonces espérenlo, a partir del viernes 23 de junio comenzamos a publicar, ya hemos grabado varios episodios. Y sí, espérenlo, va a estar bueno. Va a estar bueno. Podcast hermano, hermana. Podcast hermana. Podcast hermana. Podcast hermana. Y acabamos de, Bueno, y también ya habías estado en El Rumor. También ya. Edición especial que pueden ver, vigente, ¿no? Del 8 de marzo. Así es. Día Internacional de las Mujeres. Ahí nos sustituiste para no vernos ahí muy representando metiches. muy bien. Sí. Y estuvo muy bueno. Sí, está bastante bueno. Ahí cumpliste el rol de entrevistadora. También en este podcast del After eres la que hace las preguntas, pero hoy te invitamos para hacerte nosotros algunas preguntas, sobre todo a partir de este texto que publicaste la semana pasada, junto con otros textos que abordan diversos casos, ¿no?, de mujeres defensoras del territorio en el occidente del país. Tú estás específicamente en el caso de Jalisco, con la lucha que tiene San Juan Bautista de la Laguna, las defensoras de San Juan Bautista. Entonces, para eso estamos acá, para platicar de ese caso, y quizás un poquito también podemos comentar como de pasada el tema del 4 de junio y lo que acaban de hacer recientemente el gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara, que por la noche con las luces apagadas van y, como por ahí decía un compa, ¿no?, como delincuente, decía Beto Paredes, que también estuvo por acá, van y retiran pues este antimonumento que se había colocado para la memoria de las más de 100 detenciones ilegales a manos del gobierno de Jalisco. Claro. Vamos primero al tema de San Juan Bautista de la Laguna, ¿no? Bueno, un poco si nos puedes contar del proyecto Sin Nosotras No Hay Lucha, que pues impulsó este proyecto de periodismo independiente Zona Docs. Lo pueden encontrar en zonadocs.mx. Un poco si nos cuentas primero el proyecto, ¿no? Cómo te invitaron, cómo te integras, y más o menos son 7 historias, ¿no? Son 5 historias. 5 historias. Sí. Bueno, pues sí, es un proyecto colaborativo en el que estamos varios reporteres, y pues bueno, la idea que Zona Docs tenía, que el equipo tenía, era contar las historias de mujeres defensoras en el centro occidente del país, que bueno, luego a nivel nacional tenemos como más presente y quizá más visibilidad a las personas en el sur, ¿no? Que el sur resiste, y entonces o algunos como megaproyectos como minas en el norte, pero bueno, queríamos también como no solamente identificar, que bueno, también eso han hecho los medios locales, han hecho un trabajo muy importante en sí ir documentando todos estos procesos de defensa, pero también encontrar como relaciones y caracterizar un poco cómo está el territorio del centro occidente del país en términos de proyectos extractivos, ¿no? Por ejemplo, para mí durante la investigación me daba cuenta cómo el Bajío pues es un territorio que está como completamente mercantilizado, ¿no? Es un territorio en el que se produce mucho industria automotriz y otras industrias, y entonces, bueno, los efectos que eso tiene en otros territorios cercanos, ¿no? También, por ejemplo, Colima es uno de los estados que están incluidos en esa historia, y pues el hecho de que tenga un puerto tan importante que es Manzanillo y todo lo que eso implica. Entonces, bueno, queríamos identificar las historias de las mujeres que están defendiendo sus territorios en esta zona. Y también para nosotras era importante ver las industrias que están, cómo se relacionan entre sí, las empresas, los gobiernos que han permitido y muchas veces propiciado estas situaciones de extractivismo. Y pues bueno, eso fue la idea que Zona Docs tenía, que me invitaron y nos invitaron a otros reporteres para hacerlo, y pues de ahí así surge el proyecto. Es una historia de cada estado: Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Colima y Michoacán. A ti te toca Jalisco, de un proyecto y una zona muy cercana, prácticamente diríamos ya en la zona del Bajío, ¿no? Sí. No se tocó un tema, por ejemplo, de Guanajuato, pero bueno, ahí los Altos de Jalisco y en concreto Laus de Moreno municipio, pues prácticamente, ¿no? Forma parte del Bajío. Sí. Y tiene que ver con la defensa, en donde tienen un papel importantísimo las mujeres de esta comunidad indígena,
San Juan Bautista de la Laguna. Sí, así es. ¿Cómo llegaste tú a esa historia, digamos? Porque entiendo no fue específicamente para este trabajo, sino ya tenías algún acercamiento previo, ¿no? No, justamente, bueno, Zona Docs sí tenía un trabajo previo con la comunidad, habían estado documentando la lucha que ellas tienen, pero yo personalmente la verdad es que no. Y más bien al momento en el que me invitan para hacer la historia de Jalisco, bueno, yo identifiqué como varias historias. Había otra en las que había mujeres con roles de liderazgo o simplemente con roles importantes en la defensa. Y entre ellos, por ejemplo, estaban las historias, bueno, en el área metropolitana de Guadalajara tenemos un montón, ¿no? de mujeres defendiendo sus territorios urbanos muchas veces. Pero también, por ejemplo, estaba una historia en Chapala, ¿no? Ay, se me fue el nombre de una de las mujeres que está defendiendo allá su territorio, un cerro de la industria inmobiliaria que junto con el IPEJAL están invadiendo, ¿no? Me suena. Sí, no sé Hace si años ya lo han comentado por acá. Esa historia. ¿Tú también estuviste por ahí cubriendo? Yo no me ha tocado cubrir, no, nada más he leído los trabajos. Sí. Y bueno, así como esa, identificábamos otras, pero bueno, fue una cosa realmente como de verlas todas, ponerlas sobre la mesa y entonces al final decidir que fuera esta la historia. Y pues bueno, por varias razones, ¿no? Al final, bueno, yo estoy como muy encariñada con la historia, con las mujeres que están allá, con el territorio y pues resultó ser pues una historia como muy importante. ¿Cuándo es la primera vez, por ejemplo, que visitas la laguna o San Juan Bautista? Eso fue por ahí en abril. Sí, creo que fue como en abril. ¿Este año? Sí. Ya, sí. Es un trabajo, Sí. digamos, reciente. Sí. Y bueno, pues un poco que nos platiques, ¿no? Para quienes no conocen, ¿qué es la laguna y por qué es tan importante para la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna? Ok, bueno, pues San Juan Bautista de la Laguna es una comunidad pues semirural, ¿no? Es decir, ya está como, se la ha ido comiendo como Lagos de Moreno, que es una ciudad, pero está como a las afueras de Lagos de Moreno, es una comunidad indígena que, bueno, primero por ahí en los años, no recuerdo si fue en los años 80, les ponen el macrolibramiento y entonces, pues eso, para empezar, parte de la comunidad del pueblo, ¿no? A la mitad. Y pues es una comunidad que todavía tiene como muchos de sus usos y costumbres, ¿no? De sus tradiciones, sus fiestas tradicionales, como un pueblo chichimeca, tiene sus autoridades tradicionales también. Y bueno, y tienen su laguna, ¿no? Que es la laguna que les da el nombre del pueblo. Y pues es es la laguna que durante muchos años les dio alimento, les dio un espacio también de recreación, les dio agua, obviamente para sembrar, y les dio plantas que son parte también como de su identidad, para el tule, ¿no? Para hacer petate y bueno, como artesanías que son también como características de este pueblo. Entonces durante muchos años pues fue un pueblo que vivía como muy arraigado a su laguna. Incluso los nombres de los barrios, son 10 barrios, son la orilla del agua, ¿no? Son nombres de barrios que están pues sí, en torno a la laguna. Y bueno, esta laguna se ha ido secando con el tiempo. Ahí en el reportaje podrán ver cómo esto pues tiene muchas razones, ¿no? Pero sobre todo, pues Lagos de Moreno ha sido un municipio que se ha ido industrializando cada vez más. Ahí, por ser parte también de los Altos de Jalisco, como otros municipios de la zona, pues hay mucha industria alimenticia, ¿no? Ganadería, todo esto. Pero también después empieza a haber como una industria, pues como un nivel, como un grado más industrial de producción de alimentos. Llega la Nestlé en los años 40 y de ahí, después de ella, pues llegan otras, ¿no? Pero incluso después llegan ya la industria no solo alimenticia, sino automotriz. Autopartes. De autopartes, ajá. Y entonces, pues eso no solo se va extrayendo agua, sino que también se contamina mucho, ¿no? Por ahí tú me platicabas que tú hiciste también de parte de tu trabajo allá, pues el documentar cómo la planta de tratamiento primero no había y luego no operaba, ¿no? Sí, bueno, la laguna tiene estos barrios alrededor que la mayoría tenían fosa séptica. Y el gobierno municipal baja recursos de la Comisión Estatal del Agua por ahí del año 2011-2012 para meter drenaje, pero todos los planos los hicieron diseñados para que todo ese drenaje llegara a una planta de tratamiento de aguas residuales que en realidad no existía. Entonces, pues empezó a haber una descarga así
sin indiscriminada, ningún sí. tratamiento de aguas residuales a la laguna, y eso generó, entre otras razones de la contaminación de la laguna, generó pues montañas de peces pues terrible, ya malos olores y demás, ¿no? Entonces parte de pues la pérdida, ¿no? De esa riqueza de la laguna que antes pues era tan importante para la vida de estas comunidades. Claro. Sí, también veía cómo se fueron dando muchas concesiones, pues bueno, sí, como siempre pasa, ¿no? Como a grandes caciques que tienen como pues terrenos ahí. Y también Aristóteles, por ejemplo, tenía ahí terrenos muy cercanos a la laguna, y por ejemplo Aristóteles durante su gobierno fue uno de los impulsores de que ahí se pusiera la primera, ¿cómo se llaman estos? Parques industriales, el primer parque industrial. Y pues bueno, ¿no? Es las consecuencias que O sea, tiene la durante el gobierno del industrialización. antiguo, del ex Del gobernador exgobernador. Aristóteles Sandoval. Así es. Oye, Mariana, bueno, un poco ya estábamos bien metidos en la historia, pero supongo que nunca es tarde para presentarte. Se me pasó porque eres de casa y se entiende que Estamos entre eres muy compas. familiar. Pero a ver, para las personas que no conocen a Mariana, Mariana Mora es periodista y fotógrafa independiente, cubre historias de salud, género, violencia, despojo y sus intersecciones. Codirigió 2 cortos documentales para la revista Territorio y otro para Zona Docs. Ha colaborado con Colombia, Informa, Distintas Latitudes, Cult, Volcánicas y revista Anfibia. Forma parte de la red de jóvenes periodistas latinoamericanos de distintas latitudes. Oye, Mariana, y justo también el caso de San Juan Bautista de la Laguna, pues tienen una problemática con un gasoducto, ¿no? No sé, pues si ya entre todas estas complejos industriales que se han ido instalando en la zona, esto está relacionado con eso, o en qué momento también y cómo se enteran las personas de este gasoducto, ¿no? Porque son además proyectos que llegan y se les imponen, ¿no? Claro. O sea, nadie les avisa, nadie les dice, tienen ellas en este caso que enterarse y empezar a informarse para luego poder como organizarse y hacer una acción. Claro, sí, así es como ellas lo descubren, ¿no? Las habitantes de ahí lo cuentan, que van caminando por la calle y de repente ven un hoyo gigante y unas máquinas excavando, y entonces preguntan, pues, ¿qué están haciendo, no? Y así es como se enteran de que se está instalando un gasoducto. Esto empieza en 2018, y es muy curioso porque este parque industrial que les contaba de que se construye además, bueno, con dinero público y privado, es en 2017. Entonces, bueno, en 2018 llega de inmediato, ¿no? Y entonces sabemos que cuando se empieza a industrializar una zona, pues se necesita energía, se necesitan, bueno, varias cosas, ¿no? Agua. Y entonces, pues es como, digo, no, eso es algo que obviamente yo concluyo, pues como que se empieza a propiciar como que lleguen más empresas, sobre todo llegan muchas empresas extranjeras, y entonces en este caso la empresa Gas Natural del Noroeste, que es quien está instalando el gasoducto, pues también llega, ¿no? A instalar un gasoducto que así como otros gasoductos que ya están en la zona, pues la intención es brindar gas a las empresas, ¿no? A la industria. A la industria, exacto. Y bueno, también cuando empiezan a instalarlo, lo que les dicen las personas trabajadoras que estaban ahí, ¿no? Los ingenieros de las obras, ni siquiera es como, pues sí, bueno, ellos son los representantes finalmente de la empresa, y les dicen, no, pero no se preocupen, ustedes se van a poder conectar aquí al gas y no sé qué. Entre esas cosas les dicen, no, es que es para llevar gas a Lagos de Moreno y no quieren que las personas de Lago de Moreno tengan gas. Y pues bueno, está como documentado que esos gasoductos finalmente son para las empresas, ¿no? En sus manifestaciones de impacto ambiental y dentro de los permisos que tienen y todo, está muy claro ahí cómo son para empresas, para las industrias. Entonces, pues sí, en 2018 se empiezan a dar cuenta de que se está instalando y de inmediato se reúnen. Además pasaba cerca de sus casas, ¿no? Sí, sí, hay muchos casos en los que pasan a, no sé, 4 metros de sus casas. En el caso de... Por la calle, digamos. Sí, por la calle. También pasan mucho al lado del libramiento, que también pues colinda con las casas. Les digo que este libramiento dividió a la comunidad, así pasó por en medio de sus calles, ¿no? Digamos, el templo principal ya no puede llegar a la laguna sin cruzar esa carretera. Sí, que además es súper peligrosa. Sí, todos los días yo creo que hay accidentes así. A mí me llegó a tocar cubrir accidentes cuando estaba en Lagos de Moreno. Ay, pensé que accidentarte. No, afortunadamente. Pero cuando estaba en Lagos de Moreno era súper común ahí en Libramiento Norte. Accidentes todo el tiempo. Me acuerdo de uno, ¿no? Un chiquillo en una bici y un carro lo empuja. O sea, muchísimos accidentes. Sí, pasan muchísimos trailers, ¿no? Entonces, pues sí, ahí es como si
pues sí, se divide un pueblo con una carretera, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezan a ver esta instalación. Hay una de las vecinas que se llama Isidra Facio. A ella literalmente en su pared de su casa empiezan como a marcar ahí, ¿no? Como aquí va a estar, a medir y cosas así, porque ahí estaba pasando el gasoducto. Y está pasando, porque sí está instalado. Sí está instalado. Sí, se construyó. Ajá. Y entonces, bueno, rápido se empiezan a reunir y decir qué onda con esto. Alguien sabía algo y todas y todos los vecinos empiezan a decir no sabíamos y además no lo queremos, ¿no? Entonces, pues empiezan a comunicarse con el gobierno municipal de Lagos de Moreno y a preguntar qué onda y a pedir papeles, ¿no? Tanto a través de transparencia como el diálogo directo con las autoridades, y pues estos papeles se les empiezan a negar. Y bueno, dentro de el dictamen de trazos y, ¿cómo se llama? Trazos, usos y destinos. Ese documento que es para dar el permiso a la empresa de instalar un gasoducto, ahí está muy claro cómo se tiene que hacer, le llaman una anuencia con los vecinos, ¿no? Es decir, consultarles. Y bueno, esto nunca se hizo y esta es la irregularidad que ha logrado detener hasta ahora la operación del gasoducto. Porque o sea, está instalado pero no está operando. Exacto, está instalado, no está operando. En teoría. En teoría, claro, porque bueno, también la comunidad sospecha, ¿no?, de que puede estar operando. Hace unos meses hubo una explosión en una forrajera en la que, bueno, se cree que el gasoducto da gas a esta forrajera. Hubo una explosión que además fue como todo muy opaco porque no dejaron entrar ni a los medios, ni murió una persona de uno de los barrios de ahí, una persona de San Juan de la Laguna, y pues todo fue como muy opaco. Entonces, bueno, estas cosas han hecho que la población sospeche que pueda estar operando y bueno, pedí entrevista con la empresa y bueno, me la negaron. Entonces, pues sí. Hasta ahora también, si sigue peleando por la desinstalación, ¿se puede alcanzar que se desinstale este ducto? Pues sí, justamente fue una de las cosas que le pregunté a Juan Carlos Flores, perdón, el abogado que está acompañando a la comunidad. Y bueno, él tiene la experiencia además con el proyecto Integral Morelos, ¿no? Entonces tiene una experiencia como muy fuerte con este tipo de proyectos, con gasoductos en particular. Y entonces, sí, la comunidad no solamente no quiere que opere, sino que quiere que se retiren esos tubos. Al final no sirven de nada, están ahí, se perdieron. Y lo que él decía era como, bueno, claro, que la empresa se los lleve y lo venda, ¿no? O haga lo que quiera con ellos. Pero sí, él dice que justamente en la reparación que se puede hacer a estos territorios, lo que se necesita es que sea posible. Y él me explicaba, ¿no? Por ejemplo, en el asesinato de una persona, pues es algo que no se puede reparar, ¿no? O sea, es decir, no se puede regresar la vida. Pero en este caso, sí se puede reparar, ¿no? Se pueden retirar los tubos, se puede dejar el territorio como estaba. Además de que la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco les dice esto, ¿no? Bueno, que se retiren y que se retire el tubo. Y además pide otras cosas, ¿no? Bueno, exige otras cosas que tienen que ver con, pues con desprecarizar a la comunidad, ¿no? Que eso es algo que también sucede mucho en estos casos en los que se precariza una comunidad para que entonces llegue una empresa y le diga, te pongo luminaria, porque no tienes luminaria, porque hay un abandono del Estado. Y entonces, bueno, la comisión dentro de su recomendación dice esto, ¿no? Claro, esto es una obligación del municipio y entonces dentro de lo que recomendamos es que también se brinden todos estos servicios públicos a los que tienen derecho la comunidad. No tiene. ¿Cuáles son estas precarizaciones que tiene la comunidad? Pues bueno, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ellas hablan de no tener un drenaje digno, ¿no? Y bueno, ahora también que nos decía Toral también cómo, pues sí, ¿cómo se dice? Las descargas domésticas pues llegan a la laguna, ¿no? O sea, esa planta sigue sin construirse. Entiendo que ya hay una, ¿no? Sí, ya hay una y lo que dice la comunidad es que no opera, ¿no? Y ellos, por ejemplo, van y hay también, por ejemplo, testimonios de las personas que trabajan ahí en que la prenden, pero la prende el vigilante, ¿no? Es decir, alguien que no tiene como una formación técnica para operar una planta. Ajá, entonces, bueno, lo que ellos dicen es que no está operando como de forma correcta y
Y entonces, bueno, también lo que hacen muchas veces las autoridades es no criminalizar, culpabilizar a la comunidad de la contaminación de la laguna y decir, bueno, es que ustedes son sus desechos domésticos, etcétera, cuando, bueno, hay un montón de industria también ya dentro del pueblo, ¿no? Está la Santorini, hay una fábrica también como, no sé, creo que es de autopartes, hay como varias, bueno, también la Santorini está llevándose el agua, ¿no? sí, Ajá, sí, de que sí. sea una comunidad que tiene problemas de sequía y la Sí. laguna esté en ese estado, y todavía están estas empresas, me acuerdo del caso de Bonafonte, allá también donde tomaron su planta porque pues está secando el pueblo, ahí está, hay un socavón, Sí. ¿no? Y la planta Sacándoles sacando, el agua. pero muchísima, ¿no? O sea, el volumen que sacan de miles de litros por segundo es impresionante. Sí, sí, algo que decían también las mujeres es que ahora, y sobre todo me imagino en estos meses secos, hay agua una vez a la semana en algunos barrios, ¿no? Entonces, o de plano no hay. Entonces, pues claro, eso también es uno de los servicios que no tienen. Banquetas, parques, ¿no? Luminarias. Entonces, bueno, hay como varias carencias que el Estado, pues, no ha cumplido con esta comunidad. Y que eso es bien importante porque consiguen los permisos para hacer el ducto fingiendo que sí hubo una anuencia cuando no hubo, y cuando la comunidad se opone, entonces es cuando ya hay un diálogo, ¿no? Que en teoría debió de haber sido primero preguntarles y exponerles el proyecto, ¿no? Ya lo estaban construyendo, la comunidad se opone y parte de los ofrecimientos de la empresa, además pues de sobornos y otras cosas, pues es, bueno, es que todas estas carencias que tiene la comunidad, esta empresa buena onda, gasera, les va a construir luminarias, escuelas y cosas que no deberían de haber faltado en un inicio, ¿no? Claro, y que incluso esos diálogos se presentan más como una labor de convencimiento que como un preguntarles si quieren, ¿no? Es decir, llegan y no, que esto es bueno para ustedes por tal y tal cosa. Y también, bueno, a mí me gusta mucho cómo las mujeres lo tenían bien claro y decían, no, eso a ustedes no les toca ponernos luminarias, ¿no? A eso le toca al gobierno. Y entonces, pues no nos convence esto, ¿no? Siempre estuvieron muy claras en que no lo querían. Y bueno, también como es común en este tipo de casos, las empresas, los gobiernos rompen la comunidad, ¿no? Dividen a la comunidad y entonces siempre hay personas a las que les llegan en privado, ¿no? Y les ofrecen dinero, les ofrecen a veces trabajo, les ofrecen hasta trabajo en el gobierno, cosas así, para convencerlos y que haya una ruptura en la comunidad y debilitar pues la oposición a este tipo de proyectos. Y en este caso fue así. Y también de una forma hasta muy, pues, ¿cómo decirlo? Como muy... pues horrible, porque les daban 200 pesos por ir a pararse. Bueno, lo que empezaba a hacer la comunidad cuando, a pesar de la irregularidad con la que estaba siendo instalado, no se detenía la instalación, pues la comunidad dijo, bueno, vamos a ir y nos vamos a parar enfrente de las máquinas y vamos a detener nosotros con nuestros cuerpos la instalación. Y entonces la empresa le pagaba 200 pesos a otros miembros de la comunidad para que fueran y se pararan a defender las máquinas, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, se aprovechan de una situación en la que estas comunidades están precarizadas históricamente y 200 pesos les significan por lo menos para ese día o para esa semana algo, ¿no? Entonces, pues eso también es algo que hicieron. Se confrontan. Pero después ya ni siquiera así, la policía directamente es la que vigila el avance de una obra, a pesar de incluso que vea suspensiones y promesas y todo, ¿no? Claro, sí, así es. Incluso cuando ya por la vía legal logran tener un amparo que detiene, o sea, que un juez ordena que se detenga la obra, no se detiene. Y bueno, desde antes de esto, pero también después, cuando ya tienen como todos los instrumentos legales para que esto se detenga, llegan policías municipales, policías estatales, policías federales, llegan hasta policías de tránsito y siempre protegiendo la obra, ¿no? Y protegiendo que avance y criminalizando a las personas, ¿no? También en algún punto, pues, a 3 personas que son como pues que tienen roles como muy determinantes en la comunidad, les abren una carpeta por terrorismo, por estar oponiéndose, por estar poniendo sus cuerpos ahí frente a las máquinas, ¿no? Y entonces dicen pues que fue un terrorismo, ¿no? Como contra que hubo daño a la propiedad privada, etcétera, cuando no hubo no le hicieron nada a las máquinas, se paraban ahí enfrente. ¿Eso se abre a nivel fiscalía o qué? Sí. Esa es la Fiscalía Estatal. Wow. Ajá, tienen su carpeta de investigación abierta hasta el día de hoy por terrorismo y bueno, empieza un amedrentamiento también para las activistas y los activistas. ¿En qué ha consistido ese amedrentamiento? Por ejemplo, Marbella, que
que ella es una como lideresa como importante de este movimiento y en su comunidad en general. Ella fue una de las que tiene esta carpeta de terrorismo abierta y bueno, ella es profesora y entonces llegaban a la preparatoria, a la universidad donde da clases, la sacaban de clases, ¿no? Para interrogarla y a su casa también llegaban y entonces unos interrogatorios que además con preguntas que ya le habían hecho y le preguntaban así de ¿cuál es tu alias? Enséñame tus tatuajes, ¿no? ¿Cómo se llama tu grupo criminal? Y bueno, cosas así que obviamente la policía sabía que no, pero que es una forma pues de intimidación, ¿no? Llegaban a su casa, le amenazaron con quitarle el carro una vez y bueno, y esto también con otros miembros de la comunidad y pues eso, digo, no detuvo la lucha, ¿no? Pero pues claro que Afectó. sí, ¿no? Que es una amenaza a su seguridad también. También el reportaje está escrito, bueno, está escrito como con un estilo así narrativo, haces ahí algunas figuras, está muy padre, como que se lee de manera, pues bueno, como que no es tediosa la lectura, pero te quisiera preguntar como cuál crees que también es la importancia de reflejar las historias de las mujeres en la defensa del territorio y cuál es la importancia de este trabajo que se aventaron, pues no solo tú, sino en este caso otros cuatro o más colegas, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, en el caso de Jalisco también está metido Andrés, se me va De la Peña. Andrés de la Peña junto con Alejandra Valenciano, entonces, sí, bueno. el de Nayarit. En el de Nayarit. En el sí, de Nayarit. Claro, y el trabajo de Darwin y Dalia, ¿no? También que bueno, ellos pues también son parte de la investigación. Bueno, pues sí, para nosotras también como la premisa de por qué estábamos haciendo esto, no solamente para hablar de los proyectos extractivos y las resistencias, sino como los roles que tienen las mujeres, porque bueno, sabemos que como en muchos otros contextos, solemos ver más el trabajo de los hombres y también, pues obviamente el machismo existe en todos los contextos y entonces también muchas veces son los hombres quienes toman como roles de liderazgo. Sin embargo, las mujeres a veces, aunque no tengan un rol de liderazgo, tienen un papel determinante en la lucha. Por ejemplo, en la pieza de Beto Paredes, la pieza sobre Michoacán, la comunidad de Ostula, en ese caso a mí se me hizo interesante ver cómo las mujeres mismas decían como, bueno, nuestro trabajo era hacerles de comer a los compañeros, ¿no? Y ese trabajo sostiene, así como sostiene la vida, sostiene la lucha, ¿no? Si esos compas no están alimentados y descansados y bien vestidos y todo, no, la lucha no se arma, ¿no? Claro. Entonces, poner como todos estos roles también de cuidado y de sostenimiento de la vida como pues una piedra así como angular de la lucha y de la defensa del territorio, pero también como por ejemplo, pues las mujeres, por ser quienes en su mayoría realizan las labores del hogar, ¿no? Que eso muchas veces implica, pues, acceder a los alimentos, acceder al agua, son quienes primero resienten cuando hay una problemática socioambiental. Son las más afectadas porque entonces haz el trabajo doméstico sin agua, ¿no? Haz la crianza de les hijes sin agua. Y entonces son también quienes viven esto como de forma más así, pues de primer impacto. Y también, pues por eso mismo son luego quienes tienen como un papel muy determinante en la defensa. Y además para nosotros era importante ver cómo hacen esto en una triple jornada muchas veces, ¿no? Porque muchas también tienen, bueno, está el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, del hogar, está su trabajo remunerado, que tienen muchas también, y además está la lucha, ¿no? Que es un trabajo. Sí, y dentro de ese trabajo, por ejemplo, acá también tenían diferentes roles, ¿no? Y unas a lo mejor tenían unos roles más de ir tocando las puertas de la comunidad para informar sobre el gasoducto, informar sobre sus efectos, otras de hacer la comida, otras de llevar el agua, otras de cuidar a las niñas que estaban por ahí. Todas o muchas iban con sus hijas o nietes, entonces también pues era importante ver cómo esta perspectiva de género y cómo pues cuando se hablan de problemáticas socioambientales, ver cómo afectan de manera diferenciada a las mujeres y cómo pues también hay, por ejemplo, la lucha ecofeminista, ¿no? O sea, también en muchos territorios son las mujeres quienes están hablando o se están oponiendo también como un sistema económico extractivo, ¿no? Y que entonces ellas hablan de, pues sí, las mujeres son quienes históricamente han estado como más ligadas al sostenimiento de la vida. Y entonces también para muchas mujeres es muy claro que la vida se sostiene con alimento, con
con agua y con cuidados, ¿no? Entonces, es decir, este pensamiento que suele ser como muy masculino, de lo que necesitamos es producir más y riqueza y no sé qué y no sé cuánto, bueno, en muchos contextos son las mujeres quienes dicen, no, lo que necesitamos es agua, es alimento y pues por eso en muchos lados tienen como este rol tan importante. Pues no nos has contado la historia completa, hay que invitar a las personas que gusten, pues son trabajos muy interesantes estos 5, uno de ellos que nos platicas, ojalá se animen, recordar es zonadocs.mx, por ahí van a encontrar los 5 trabajos que tienen el nombre Si Nosotras No Hay Lucha, Resistencias de Mujeres Defensoras en la región centro-occidente de México. Pues ahí queda la invitación. ¿Quieres destacar alguno? Así, alguno que te haya gustado especialmente. Bueno, yo sé que todas son compas y claro. compas, compañeros, compañeras, pero alguno que creas que también sea como importante destacar. Híjole, es que, bueno, lo que más bien querría rescatar es que, o destacar, perdón, es que hay una diversidad de historias, me gusta mucho eso, ¿no? Que, por ejemplo, la historia de Aguascalientes es en un contexto ya pues más urbano, de un bosque urbano, y que ahí, por ejemplo, la industria inmobiliaria tiene, pues es como la industria a la que se oponen estas defensoras, y eso lo vemos mucho en Jalisco, ¿no? Y también algo del análisis que hacíamos en el trabajo era que también históricamente como que hemos visto la defensa del territorio, sobre todo en pues minas, ¿no? Este tipo de megaproyectos a los que estamos acostumbrados, pero más recientemente es a la industria inmobiliaria, a la que hay que resistir y la que está también así como pues así saqueando todo, ¿no? Y también el caso de Nayarit, por ejemplo, combina la industria inmobiliaria con la industria turística y entonces pues me gusta mucho también que se problematice eso. En el caso de Michoacán, por ejemplo, hay varias industrias, entonces es como un caso como que tiene una complejidad más amplia, ¿no? Y también más años de resistencia por lo mismo, porque les han llegado como por todos lados. ¿Y qué otro está? Aguascalientes, Colima. El de Colima, bueno, el de Colima también es un caso muy bello porque tuvieron una minera, ¿no? Entonces, pues creo que algo que está chido es que tenemos como esa diversidad de historias y esa diversidad de industrias. Entonces, pues eso les recomiendo que las lean todas, están un poquito largas, pero échenselas ahí con calma, una al día. También para librito también, ¿no? Ándale. A ver, así rápido. Es el Lucha por la Protección de la Pona, El Último Bosque de Mezquites, que es Aguascalientes, con Mónica Cervón. Movimiento Indígena contra la Explotación Minera, es el de Colima, de Pedro Zamora, de este que hemos estado platicando. Oposición en la instalación irregular de un gasoducto en San Juan de la Laguna, es el de Jalisco, contigo, Mariana Mora. Conflicto agrario en Santa María Ostula, es de Michoacán, Heriberto Paredes. Y defensa ambiental contra la explotación turística en Bahía de Banderas, lo de Nayarit, de Andrés de la Peña. Y bueno, pues todo esto lo encuentran allá en Zona Docs. Con muy buenas ilustraciones también de Ivana Orozco, están muy chidas. Oye, Mariana, y solo como para ahí el colofón de lo que hablábamos al principio, ayer que se termina retirando por parte de las autoridades este memorial. Me acuerdo también que en su momento, en 2020, que yo personalmente estaba fuera del estado, pero estaba siguiendo como las manifestaciones. Te entrevistaron en un programa ahí, ¿no? Para que dieras como tu testimonio de lo que había sucedido. No sé, también como una persona que estuvo ahí en esa manifestación, creo que fue la del 4 específicamente, donde tú pues sufriste ahí golpes y bueno, que nos platiques un poco también como alguien como tú que fue directamente afectada vive pues ahora el borramiento o el pretendido borramiento de la memoria, ¿no? Sí, ay, sí, ¿no? Pues es algo muy cabrón como, digo, ver cómo pretenden borrar la memoria, pretenden borrar también como la responsabilidad del Estado en las desapariciones de Jalisco. Este caso del 5 de junio en particular, ¿no? Que fue como muy evidente, transparentó mucho cómo opera la fiscalía, transparentó mucho el rol que tiene en las desapariciones en el Estado, ¿no? Que no todas obviamente son por parte de estas personas, pero bueno, como ver eso, creo que fue como un golpe muy fuerte para Jalisco, para, bueno, el área metropolitana en particular, pero bueno,
no sé. Y así como se han dedicado a quitar las cédulas de búsqueda que las familiares ponen en las calles, ¿no? Es decir, el Estado busca borrar esta problemática, esta crisis que vivimos. Y pues sí, creo que el caso del 4, el 5 y el 6 fue como algo que, pues, que expone lo que está sucediendo en Jalisco como de una forma muy atroz, ¿no? Y ayer leía un tuit de no sé quién, la verdad, no me acuerdo quién lo decía, pero decía decía algo así de la semántica de desaparecer un antimonumento, ¿no? Así como que nos dice esto de un gobierno que desaparece, ¿no? Y que desaparece, por ejemplo, también las cifras, o que desaparece los cuerpos cuando ya están en CEMEFO, ¿no? Entonces, es decir, es como un gobierno que está desapareciendo no solo personas, sino como toda una problemática para limpiar su imagen y para, bueno, no sé, ¿no? Los fines que tengan. Sí. También existe este documental del que nosotros tomamos algunos de testimonios para el programa de la semana pasada, donde tuvimos también invitados que son pues solidarios con el colectivo 5 de Junio Memoria. Sí. ¿Cómo podemos encontrar ese documental para las personas que quieren verlo? Ok, bueno, ese documental está en YouTube, se llama Matar, Marchar, Desaparecer, y fue un trabajo que hicimos en su momento para la revista Territorio, y bueno, me parece que ahora la revista Territorio no está como disponible en línea, pero el documental quedó en YouTube, entonces lo pueden ver ahí, está liberado, y pues sí, para nosotras también lo hice con mi compañera Maritza Lavín, y bueno, otras personas que trabajaron también en el documental, y para nosotras, bueno, además de recabar los testimonios, se nos hacía muy importante resaltar que la organización civil detuvo, o sea, como que evitó una tragedia más grave de lo que fue, ¿no? Es decir, el que hubiera como un proceso de monitoreo así activo tan fuerte y que se estuvieran nombrando a las personas que iban siendo desaparecidas, bueno, creemos que fue como algo que pues sí, presionó a la fiscalía y al gobierno para devolver a las personas, ¿no? O sea, para que eso no se volviera algo mucho más grave. Entonces, para nosotras era importante eso, ¿no? Tuvo un rol muy importante mujeres del movimiento feminista aquí en Guadalajara, entonces pues queríamos también como resaltar eso y ahora que vimos la instalación del antimonumento, a mí una de las cosas que lo platicaba ayer con mi colega Leslie Cepeda, que es como más pues emotiva dentro del contexto tan horrible que es, que esta articulación de movimientos, ¿no? Que estaban las personas del Parque San Rafael, que estaban las personas de SER, ¿no? O sea, como diferentes colectivos que... Luz de Esperanza. Luz de Esperanza, exacto, ¿no? Entonces, ver como esta articulación de movimientos, pues yo siento que me hacía pensar mucho en esto que veíamos del documental, que es la única forma de resistir ante esta violencia tan horrible, ¿no? Y pues sí, digo, no es que esto esté acabando con la crisis de desaparición, pero bueno, siento que eso es algo que volvió a suceder 3 años después, ¿no? Tener esa articulación de movimientos y pues es algo que fortalece finalmente a una población como tan violentada y tan abatida, ¿no? Muy bien. Pues Mariana, muchísimas gracias. Reiterar que ya vamos a estar con un nuevo podcast. Sí. El After. Así es. Espérenlo. Esperemos que les guste, que lo escuchen todo y que nos vayan comentando ahí qué piensan. Va a ser polémico, ¿eh? Lo vamos adelantando. Sí, va a estar polémico. A partir del 23, viernes 23 Muy bien. de junio. Sí. Pues muchas gracias, Mariana. Gracias, Ángel. Y gracias a las personas que nos escuchan. Sí. Chao. Chao. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.